Con nuestro repaso, ahora vamos a continuar con las estructuras de control for. Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente ejemplo. O antes de esto deberíamos hacer otra cosa. Vamos a explicar cómo funciona el for. Entonces agregamos una celda ahí y vamos a, por ejemplo, escribir for i in mi lista int i. Entonces, recordar que mi lista era la lista que habíamos definido en la cápsula anterior, que va desde el 0 al 25 con esta estructura: 0, 2, 15, 8, 25. Y cuando hago esto, me entrega los elementos 0, 2, 15, 8 y 25, que son los elementos de mi lista, a través de este elemento iterable que es i. ¿Ya? I es una variable casi, que se genera aquí en el for y vive mientras que exista el for. Entonces, puedo trabajar esto de esta forma, indicándole que solo vamos a imprimir i. Entonces, en una primera instancia va a ser 0 y me va a entregar el valor 0. Esto también se puede hacer con los strings. Entonces, si pongo, en vez de mi lista, hábil, así, y lo corro, va a darme los días hábiles de la semana. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ahora, en lugar de eso, si yo hago len de hábil, esto, hagámoslo con más pasos. Vamos a agregar otra celda acá, así, y vamos a escribir qué es el len de hábil. Si yo pongo el len de hábil, me dice que es 5. ¿Por qué? Porque tenemos 5 días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, ¿puedo yo hacer el for de un solo elemento? Veamos. Efectivamente me tira un error porque un elemento no es iterable. Entonces, para esto vamos a poner el range. Ustedes se recuerdan, el range genera una lista ordenada de menor a mayor desde el 0 hasta el largo, o sea, el número que ingresamos acá, menos 1. Por eso va desde el 0 al 4, pero esto también nos sirve porque en realidad 0 sabemos que va a ser siempre el primer elemento. Entonces, como yo recupero mi lista de hábiles, pongo hábil, perdón, ¿de quién? De i. Y al hacer eso, también voy a recorrer de nuevo la lista de hábiles, pero en esta forma estoy trabajando con números, ya, que están recorriendo la lista usando esta notación de la lista y los paréntesis cuadrados. Esto es súper importante porque así yo ya puedo jugar y puedo recorrer todos los elementos de mi lista de estas dos formas. Directamente invocando la lista, copiarla, vamos a insertar otra celda y vamos a hacer lo que teníamos antes. For i in hábil, ¿sí? For in i, que esto es recorrer desde los elementos, y esto es recorrer el mismo vector desde los índices, que son estos que están acá. ¿Ah? Si se fijan, el resultado es el mismo, pero la forma de llegar es un poco distinta. Entonces, eh, hagamos un ejercicio con for. Entonces vamos a dibujar un árbol de palabras. También esto es para soltar la mano solamente y solo modo ejemplo de cómo usar el for. Árbol de palabras. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar un arbolito con un string cualquiera que ingrese el usuario. Ya sabemos que em, para ingresar desde pantalla usamos el comando input. Entonces le decimos escribe tu
palabra aquí. ¿Cómo entonces vamos a hacer esto? Vamos a crear una variable auxiliar le vamos a poner X, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con X? Vamos a movernos en mi palabra, así, con un for. Esto, si yo hago el print de I, me va a entregar entonces una palabra completa, ¿ya? O sea, me va a entregar los elementos de la palabra. ¿Cómo yo hago esto? Voy a decir que X va a ser igual a X más 1, ¿ya? Entonces, X, cuando yo lo hago partir desde cero, va a funcionar como mi em, iterador. Entonces ahora voy a decir que vamos imprimiendo desde cero, o sea, desde el primer elemento, ¿hasta dónde? Hasta X, usando entonces la estrategia de slicing que vimos en el video anterior. ¿Ya? Y con eso vamos a imprimir entonces la primera parte del árbol. Vamos a repetir entonces esto, mi palabra. Pero, dos puntos, al igual que en if, después de, para iniciar la parte donde voy a trabajar con el for, tienen que haber dos puntos. De nuevo vamos a generar un print vacío. Y aquí vamos a hacerlo hacia el otro lado. O sea, de forma inversa. Vamos a ir achicando entonces. Y vamos a escribir de nuevo el print de mi palabra. Y esto tiene que ir entonces. De nuevo, desde el 0 hasta el X. Perdón. ¿Por qué? Porque ahora voy restándole valores a X. Entonces voy haciendo el slicing a la inversa. Al correr esto, nos pide una palabra. Vamos a decir, o puedo decir una frase. Se ve mejor con una palabra. Mm, ¿Qué puede ser? Curso. Enter. Entonces, ¿qué nos genera acá? El primer espacio, que es este print que está acá. Después va a imprimir eh, palabra, ¿ya? De esta forma. C, que si se fijan es mi primer elemento, que va a ser el iterable desde el print desde cero. Bien. Después va a pasar otra vez la segunda i, entonces va a ser 1 más 1 acá x, y perdón, 0 más 1, y va a ser el 1, el elemento 1, o sea, va a tomar desde el 0 hasta el 1, o sea, las dos primeras letras, hasta completar la palabra completa, que es curso, que es acá cuando yo llego al final de mi palabra ingresada. Luego empiezo a invertir uno por uno, con ese menos 1, el valor de x. Entonces estoy generando el print hacia la inversa, o sea, hacia aquí. Y voy restando una letra por iteración hasta recuperar mi elemento cero, que es la primera letra de mi palabra, que es la C mayúscula. Bien. Otro detalle importante que recordar es que yo puedo hacer for i in range de 5, y adentro de este for puedo hacer un print, ¿no? El elemento es elemento, perdón, de i es punto, cierro ahí el literable y pongo coma i. Y después de esto puedo hacer otro for adentro del for, que este se llama j in range de 5,
dos puntos, print, el elemento de J es J. Si yo corro esto me va a ayudar a visualizar un poco cómo está corriendo entonces el iterador. Entonces la primera vez que mi I vale 0, mi J después va a correr a 0, después 1, 2, 3, 4, se cumple la condición del range, y salgo y ahora mi I, que está más afuera, más adentro, perdón, va a valer 1. Y va a volver a iterar J entonces desde 0 al 4. ¿Ya? Si quieren, a ver, podemos visualizarlo mejor así, yo creo. Vamos a hacer un separador más bonito. Solo estoy haciendo separadores diferentes para que eh, se aprecie mejor cómo va esto funcionando, ¿ya? Todos estos porcentajes terminan después de la impresión de I, y estos dash o menos o guiones van después del elemento de J. Entonces cuando I es 0, ¿ya? Terminé mi ciclo de, perdón, mi primera iteración desde I y entro a las J, ¿ya? Que están ahí con los dash. Cuando se acaban las J y empieza a incrementarse, ahora vale 1, y J vuelve a correr desde 0, como pueden ver acá. Hasta que I vale 4 y J parte de nuevo de 0 y termina en 4, y eso se acaba con el ciclo anidado de for de I y J, ¿ya? Esto, ustedes pueden ver, es particularmente útil si quieren eh, recorrer dos elementos, ¿ya? Tipo matrices, por ejemplo. Ustedes pueden generar la matriz posición 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, y así, ¿ya? Hay que tener o poner mucha atención con el uso del for. Eso, que esté muy bien, y con eso terminamos entonces el repaso de la estructura eh, for. Detener gracias.